Onda Cero Madrid Norte. François Congosto. ¿Se han preguntado alguna vez por qué el nombre de Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Chinchón? ¿De dónde vienen la denominación de estos pueblos de la Comunidad de Madrid? Bueno, pues quédense los próximos minutos con nosotros porque vamos a hablar en la sección Tras las huellas de la sierra justamente de la toponimia de pueblos de Madrid con nombres llamativos. Para ello vamos a hablar con Guillermo Herrero, que es el impulsor de topónimos.es. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas. Hola, muy buenos días, buenas tardes, Buenos François. días. Pues sí, como dices, hay varios pueblos en la Comunidad de Madrid de los que yo siempre me he preguntado, ¿y este nombre de este pueblo? Cenicientos. Uh-huh. ¿De dónde viene eso, no? Que nos suena un poco a cuento. Pues vamos a intentar hoy, a través de etimólogos que han estudiado, conocer su origen. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, en Cadalso de los Vidrios. Pues mira, se menciona como Cadahalso, con una H intercalada, por primera vez en 1346 y luego ya a finales del siglo XV ya Cadalso, tal y como es ahora. Deriva del latín, se supone, catafalucu, que significa fortificación de madera, pero no está del todo claro. No, es uno de los pueblos, la verdad, con un origen más incierto, primero eso de Cadalso. Se cree que esta fortificación precisamente pudiera estar en la peña que se ve ahí en Cadalso, una peña, un cerro imponente, porque es como un sitio muy apropiado, ¿no?, para hacer una fortificación, pero como no se han encontrado huellas, ni rastros, ni tampoco la toponimia, pues ahí queda ese inicio del nombre de Cadalso, porque el apellido de los Vidrios sí que está muy claro, que se añade en el siglo XVI, porque ya desde el siglo XV pues había una industria vidriera que dio fama al pueblo, a Cadalso de los Vidrios. Bueno, pues qué interesante. Y en cuanto a Cenicientos... Cenicientos se menciona en el libro de la Montería en el siglo XIV por primera vez y generalmente se ha interpretado como que viene a partir de la palabra ceniza, eso de cenicientos que viene de ceniza, argumentando a que se refiere al color ceniza precisamente de los campos o de los rocales graníticos, que viene porque tiene un color así, en lo que es el entorno del pueblo. Pero en opinión de Pedro Luis Higuero Llorente, etimólogo que ha escrito varios libros sobre el origen de los pueblos de la Comunidad de Madrid, deriva de quenisientos. ¿Y esto de quenisientos de dónde viene? Pues vendría a su vez del árabe Kenisia, con una K delante, Nisia, que significa iglesia, y que, por ejemplo, según él, ha originado otros topónimos, como Canencia, aquí en Madrid, Alcuneza, en Guadalajara, etcétera. ¿Y esto de cómo va a venir cenicientos de iglesia, entonces, de Canisia en árabe? Pues porque a partir del siglo XVI, del siglo VI, ya tiene otro significado, pero en un inicio, iglesia no era un edificio, sino era un lugar en el campo, como un lugar recogido, una cueva, un lugar así abrigado, en el que periódicamente se reunía una congregación de eremitas o otros cristianos a celebrar la Eucaristía. O sea, el concepto de iglesia como edificio ha venido después. Entonces, precisamente, parece ser que tanto esta zona de Cenicientos como otras zonas, por ejemplo, en San Martín de Valdeiglesias hay un lugar que se llama Peña Cruzada, es decir, la peña con una cruz, Peña Cruzada. Da a entender que por estos lugares pues existían ese tipo de congregaciones, de lugares exactos en el que se reunía la gente a celebrar la Eucaristía en Cenicientos, como decimos. Otro de esos pueblos o municipios con nombre curioso en la Comunidad de Madrid es Chinchón. Sí, porque habrá gente que se piense que pueda venir del Chinchón, es una teoría, pero no es desde luego la más extendida, que la más extendida es que proviene de quiñón. Quiñón, los quiñones era, en este caso, la quinta parte de una tierra sembrada, es un quiñón. Pero no está del todo claro tampoco, porque vamos a poner otra teoría sobre la mesa, y es que el chinchón es lo que era un chichón. En el castellano antiguo, como vemos cuando te haces un chichón, era chinchón. Entonces, este nombre de chinchón pudiera ser que, al igual que ocurría con otros muchos nombres de lugares en la Edad Media, se nombraba a elevaciones montañosas o lugares así con partes del cuerpo humano. Por ejemplo, había muchos cerros que se le llamaba el Cerro de la Muela, cuando eran aplanados, o Cerro de la Cabeza, Cabeza Aguijar, por ejemplo, es un topónimo muy común, porque tenía forma redondeado ese lugar, o Pezones o Mamulas, cuando eran algo más puntiagudos. Entonces, esto era algo muy común, y es probable que la palabra
Por lo tanto, chichón, chinchón en este caso, derive del latín abscesus, que significa tumor, o sea, una inflamación del tejido, y de que por ahí, de esa inflamación, de ese lugar inflamado, pues pueda venir el pueblo de Chinchón. Bueno, nos queda tiempo para hablar de un municipio más con un nombre curioso, así que, no sé, elige tú, Griñón, Valdepiélagos, que eran propuestas que nos hacías. Pues mira, te comento muy rápido que Griñón viene de Gariñón, que es un nombre de varón del medievo, y que Griñón es en diminutivo, porque el diminutivo on era un diminutivo en la Edad Media, lo estoy diciendo bien, un diminutivo. Por ejemplo, pensemos en ratón. Ratón era un diminutivo, pues de ahí viene el nombre de Griñón, de un nombre propio de varón que era Gariñón. Y Valdepiélagos, muy rápido te cuento que su nombre original era Valdepelagius, es decir, el Valle de Pelayo. Y al igual que, por ejemplo, Pelayos de la Presa, aparece Valdepiélagos, Pelayos en plural, porque es que el nombre de Pelayo actual era Pelayos, siempre con la S. Que fue bueno, al igual que por ejemplo Marcus, se dice Marco o Marco ahora, pues se ha quitado la S, igual ocurre con Pelayos. Y por último decirte que Pelagius, este nombre, Pelayos, Valdepelayos, era un rey asturiano, como conocemos todos, don Pelayo, el iniciador de la Reconquista, y bueno, que de ahí se puso muy de moda ese nombre en la Edad Media. Bueno, pues la verdad es que sí, nos ha dado tiempo a hablar de las dos cuestiones, aunque me gustaría preguntarte por el tema Griñón. También era un nombre utilizado, Griñón, para aludir a una característica física, ¿no?, en el medievo, que también es interesante conocer. Sí, esa es otra teoría. Una teoría es que viniese, como hemos dicho, del nombre Gariñón, pero otra teoría es que, claro, Greñón o Griñón lo seguimos utilizando hoy en día para designar a personas que tenían el cabello, la barba así revueltos o mal compuestos, o como se dice hoy en día, con un aspecto desaliñado. Pues de ahí podría ser otra teoría que viniese el nombre de Griñón, de alguien que le apodaran el Greñón, ¿no? El que tiene las greñas, o el Griñón. Pues esa sería otra teoría. Y que vivía en esa zona, en ese núcleo urbano. Bueno, pues nada, hemos descubierto los orígenes, la toponimia, la etimología de pueblos de la Comunidad de Madrid con nombres muy llamativos, con Guillermo Herrero, que es el director de topónimos.es. Muchas gracias por esta información, ¿no?, y por ilustrarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, François. Adiós. Gracias. Hasta luego.